Soy Miguel Hernández Franco y esto es Opinar un Rato. Esta es una nueva rama del proyecto Pensar un Rato. El objetivo es que revisemos algunos elementos que conviene tener en cuenta a la hora de formarnos una opinión sobre un tema de actualidad nacional o internacional. ¿Por qué? Porque vivimos en una época que nos pide y nos permite tener una opinión sobre todo lo que ocurre. Tenemos acceso casi ilimitado a los debates públicos y sobre todo tenemos, entre grandes comillas, la libertad para decir lo que se nos dé la gana sobre lo que se nos dé la gana. Y eso está bien, pero sin responsabilidad, la libertad puede fácilmente llevarnos a nuevas formas de esclavitud. Está muy bien que podamos formarnos opiniones sobre el mundo, pero necesitamos hacerlo responsable, informada y sobre todo críticamente. Así que, al igual que en Pensar un Rato, el compromiso de opinar un rato es con el pensamiento crítico. Opine lo que quiera, pero opine bien. En este primer episodio de Opinar un Rato hablaremos de la captura de Álvaro Uribe, el mejor presidente que haya tenido Colombia, como parte del proceso judicial llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia por soborno, manipulación de testigos y fraude procesal. ¿Por qué ocurre? ¿Qué significa? ¿Qué elementos debemos considerar para formarnos una opinión? Y sobre todo, y como siempre, ¿cómo es posible? Para formarnos una opinión, lo primero que necesitamos es tener algunos elementos contextuales. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo termina pasando lo que pasa? El 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento preventiva en detención domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez. La medida se dicta en medio de un proceso judicial contra el expresidente que lleva varios años en marcha. Comenzó en el 2012 cuando el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, en un debate de control político, presentó pruebas que revelarían vínculos de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con el paramilitarismo, especialmente con la creación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ese mismo día, el expresidente y hoy senador salió del Congreso con dirección a la Corte Suprema de Justicia para interponer una denuncia contra Iván Cepeda por un supuesto cartel de falsos testigos. ¿Por qué va Uribe a la Corte Suprema? Porque en los estados modernos a los ciudadanos que ocupan ciertas dignidades como una curul en el Congreso o un ministerio o la presidencia no se los juzga en lo que se conoce como la justicia ordinaria, que es la que nos juzga a los ciudadanos de a pie. Por el rol que ocupan en la sociedad, a los congresistas los juzga la Corte Suprema de Justicia del mismo modo en que a los presidentes los juzga el Congreso. Esto es lo que se conoce como fuero. Es importante tener en cuenta que Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de expresidente de la República, es un aforado, es decir, tiene fuero. Por esto, y a pesar de tener un montón de investigaciones y acusaciones en su contra, por su fuero presidencial, solo puede ser acusado por el Congreso de la República. Esto significa que, mientras el Congreso tenga una mayoría de personas afines y cercanas al uribismo, que es lo que ha pasado en las últimas 2 décadas, Álvaro Uribe no tiene riesgo de ser procesado por las múltiples acusaciones que se le han hecho, y que incluyen masacres, creación de grupos paramilitares, espionajes ilegales, entre otras. Sin embargo, cuando en el 2014 el expresidente se lanza y es elegido como senador por su partido, el Centro Democrático, Álvaro Uribe vuelve a ser competencia de la Corte Suprema de Justicia, quien en adelante tiene la posibilidad de investigarlo y juzgarlo por actuaciones cometidas como senador. Durante varios años, la Corte Suprema de Justicia investigó el caso hasta que, en febrero de 2018, archiva el proceso contra Iván Cepeda, diciendo que no existen evidencias que sugiriesen que había sobornado y manipulado testigos, como lo había denunciado Álvaro Uribe, pero que, en cambio, las evidencias sí parecían sugerir que era Álvaro Uribe, por intermediación de algunos abogados, especialmente de Diego Cadena, quien había intentado sobornar y manipular testigos en favor suyo y perjuicio de Iván Cepeda. Y en ese sentido, la Corte Suprema abre una investigación contra Álvaro Uribe. Tras 2 años de investigaciones, la Corte Suprema de Justicia, en un inusual fallo de 1.554 páginas, ordenó una medida de detención domiciliaria preventiva contra el expresidente. Lo que esto quiere decir es que la Corte Suprema tiene suficientes evidencias para pensar que Álvaro Uribe Vélez tiene intenciones de interferir en el proceso o de obstruir el trabajo de la justicia, así que se dicta esta medida para tratar de evitar que esto pase. Lo que nos lleva a lo segundo, y es que esto no es una condena. Estos son algunos elementos de contexto para tener en cuenta a la hora de formarnos una opinión.
Vamos ahora con las reacciones a la decisión de la Corte. Por la importancia política y la popularidad que tiene Álvaro Uribe Vélez, en cuanto se conoció la noticia de la orden de captura, el revuelo fue mayúsculo tanto nacional como internacionalmente. Desde hacía un par de semanas, cuando empezó a correr el rumor de que era muy posible que la Corte Suprema le dictara medida de aseguramiento al expresidente, los distintos propagandistas del gobierno, encabezados como ya es costumbre por Vicky Dávila, comenzaron a sugerir que encarcelar a Álvaro Uribe era un plan pactado en La Habana y amenazaron con que si Uribe iba preso podría haber violencia. Esto con la intención de sembrar miedo en la opinión pública e intimidar a la Corte. ¿Quiénes son estos propagandistas? Vicky Dávila, María Isabel Rueda, Néstor Morales, Luis Carlos Vélez, entre otros. Que terminen alimentando una hoguera de odio, que haya volteado lo que todos conocemos como lo que debería ser para convertirnos en un país donde lo oscuro, donde las malas prácticas, donde el odio, donde la muerte, donde la sangre es la que haya primado frente a la búsqueda del imperio natural de la ley. Porque Colombia no puede ser el contrario de lo que debería ser. Si hay muchos que les encanta Cuba, si hay muchos otros que les encanta Venezuela, o si hay una infinidad de personajes que prefieren que las FARC sean los que manejen a Colombia, a las FARC y sus amigos, pues váyanse a Venezuela, ¿no? Váyanse a Cuba. Luego de dictada la medida de aseguramiento, los militantes y congresistas del Centro Democrático comenzaron a publicar en sus redes sociales mensajes de apoyo a su presidente eterno y fundador, al mismo tiempo en que arreciaron su estrategia de comunicaciones para deslegitimar a las altas cortes del país. Su argumento principal es que como Álvaro Uribe fue tan buen presidente y es tan popular y tan buen padre y recuperó la seguridad, no le pueden hacer nada, lo cual por supuesto es falaz. Incluso si fingimos que el tipo fue un buen presidente, lo cierto es que, si cometió un delito, debe ser juzgado y procesado por el sistema de justicia. Así están diseñados los estados modernos, duélale a quien le duela. La reacción de los uribistas parece tener dos objetivos. El primero, obviamente, es intentar salvar a Uribe y el segundo es utilizar el apresamiento y el golpe de opinión que supone para lograr su campaña de reformar la Constitución, acabar con las Cortes y eliminar las instituciones creadas por los acuerdos de paz, la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de los Desaparecidos. El mismo día en que capturan a Uribe, una de sus más fervientes seguidoras, Paloma Valencia, anunció que el Partido Centro Democrático convocaría una Asamblea Nacional Constituyente con la intención de despolitizar la justicia y recuperar la confianza. Queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia. También es importante tener en cuenta la respuesta del presidente de la República que salió a desautorizar a la Corte Suprema de Justicia en lo que es una clara violación a la separación de poderes. Esto no es un asunto menor. La separación de poderes y la independencia de las tres ramas, legislativa, judicial y ejecutiva, es fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho, que es, teóricamente al menos, el nuestro. Que Iván Duque rompa o quiera romper esa separación no solo sigue demostrando su desconocimiento e ineptitud para ser jefe de Estado, sino su incapacidad para separarse de su mentor y jefe político, el ahora detenido Álvaro Uribe Vélez. Es muy diciente que Vanessa de la Torre, periodista de Caracol, haya regañado y con razón al presidente en Televisión Nacional por extralimitarse y violar la separación de poderes. Presidente, pero usted no se está extralimitando, digamos, usted no es un ciudadano común, usted es el presidente de la República, el presidente de los que están incómodos con esta decisión y de los que la aplauden también. En un país en el que tantos años decimos aquí no pasa nada, hay hoy en día un montón de gente diciendo por fin pasó algo. Usted es el presidente de todos, de los unos y de los otros. Y hay una decisión independiente de la justicia. Cuando usted dice lo que la justicia debería hacer o sugiere, que es permitirle al expresidente Uribe que se defienda en libertad, ¿no se está extralimitando? Otra cosa que conviene tener en cuenta son las reacciones de los uribistas de a pie y especialmente de sus influenciadores en redes, que están utilizando discursos profundamente emotivos para convencer a la gente de que el apresamiento de Uribe es el triunfo del castrochavismo, la prueba de que le entregamos al país a las FARC, y no hacen sino decir que es injusto que Uribe esté en la cárcel mientras las FARC están en el Congreso. Esto obviamente es una estupidez porque las FARC están siendo juzgadas por la JEP y si Uribe y su partido no se hubieran opuesto tanto al asunto, él podría ser juzgado en la JEP también y recibir sus beneficios a cambio de verdad. Pero bueno,
Aquí lo importante es notar cómo están apelando a las emociones para movilizar a las bases uribistas. Tenga en cuenta, si usted siente enfado, indignación, rabia o injusticia con la decisión de la cárcel, es porque la estrategia de ellos está funcionando. Al día siguiente de ser detenido y para sorpresa de todo el mundo, Álvaro Uribe Vélez fue diagnosticado con COVID-19 asintomático, por supuesto. Y esto puede que sea cierto, pero aquí lo que hay que mirar es lo conveniente del asunto. Independientemente de si es verdad o no, que yo creo que es mentira, que el expresidente esté enfermo es una manera muy efectiva de proteger su prestigio del duro golpe que recibió. Es muy fácil sentir compasión por los enfermos, y más por los enfermos de la pandemia que nos tiene a todos encerrados, empobrecidos y que ha matado a miles de personas. Es una jugada muy hábil, aunque es un viejo truco también, que lo hace quedar aún más como víctima de una injusticia y es más difícil pensar mal de él porque el pesar no nos deja juzgarlo. Así que si usted, tras enterarse del diagnóstico, siente pesar, compasión, misericordia, solidaridad o empatía con el expresidente, es porque eso es lo que quieren que usted sienta. Con todos estos elementos en mente, miremos algunas conclusiones y preguntas que podrían servirnos para formarnos una opinión. Lo primero y lo más importante es recordar que fue Álvaro Uribe Vélez quien inició el proceso que ahora lo tiene detenido. Fue él quien puso la denuncia, fue él quien quiso perjudicar a Iván Cepeda. Lo que le está pasando a Álvaro Uribe en este momento fue puesto en marcha por él mismo. Él desató las fuerzas que hoy lo tienen acorralado. Nadie lo estaba persiguiendo como tantos se esfuerzan en decir. ¿Qué nos dice el hecho de que el relato que se esté tratando de imponer en la opinión pública, a través de medios afines al gobierno como Semana, RCN, Blue Radio o la FM, y declaraciones de miembros del Centro Democrático, sea el de que Álvaro Uribe es un perseguido político? ¿Por qué, si se supone que es inocente y se le han brindado todos los derechos y garantías procesales, si aún no hay una condena y a pesar de las muchas veces en que la Corte Suprema ha demostrado su independencia, se está intentando hacer pasar como una verdad que se trata de una condena o de una persecución contra el expresidente? ¿Acaso no son los uribistas los que dicen que el que nada debe, nada teme? Como ya hemos dicho, esto no es una condena y Uribe, como todo el mundo, tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, y los ha tenido. Todavía no se sabe si el expresidente es o no culpable, y aunque tenemos todo el derecho y la libertad de opinar lo que queramos al respecto, nuestro deber como ciudadanos de este Estado es aceptar, sea cual sea, el fallo de la Corte. ¿Qué significa que durante varios días en distintos medios de comunicación se haya hablado insistentemente de las marchas en defensa del expresidente? ¿Qué nos dicen las distintas maneras de hablar de ellas de los medios? ¿Por qué? A pesar de que en los videos que circulan en redes se ve que se tratan de unos pocos cientos de personas, se habla como si se tratara de marchas multitudinarias. ¿Por qué, a diferencia de cómo pasa con marchas de otros sectores políticos, no se critica o resalta la irresponsabilidad de salir a protestar en plena pandemia? Los uribistas, y en especial los miembros del Centro Democrático, están actuando con desespero. Aunque esto no es una condena, que la Corte Suprema de Justicia haya decidido dictar medida de aseguramiento preventiva contra su jefe máximo, su fundador, su presidente eterno, su Mesías, es un golpe duro que los pone en crisis y sus reacciones virulentas, que incluyen una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, lo demuestran. ¿Quién va a liderar? ¿Quién tiene una legitimidad semejante para mover a tanta gente irracional e impulsiva? ¿Quién en el Centro Democrático tiene una capacidad de liderazgo semejante a la del ahora detenido Álvaro Uribe Vélez como para mantener la unidad y la organización del partido? Otra cosa importante a tener en cuenta es que esto no es una claudicación ante el terrorismo, ni el triunfo del castrochavismo, ni la realización del plan de las FARC, como dice mentirosamente Vicky Dávila. Esto no es otra cosa que la rama judicial haciendo su trabajo, nada más. Y las decisiones de las Cortes se acatan y, en caso de no estar de acuerdo con ellas, se utilizan los recursos legales que convengan. No se trata tanto de defender o de atacar al expresidente como de defender la separación de poderes, que es la base de un Estado de Derecho. 3 ramas del poder independientes entre sí. ¿Qué significa que el presidente de la República no respete esta separación? ¿Qué implicaciones podría tener para nosotros un presidente que no respeta ni acata las decisiones de las Cortes? ¿Por qué es tan problemático que el partido de gobierno esté atacando directa y abiertamente la separación de poderes? ¿Quiénes son las personas que, desde los medios de comunicación, les están ayudando en ese ataque?
Insisto, aunque esto no es una condena, sí es un triunfo para quienes nos oponemos a Álvaro Uribe y a sus secuaces y fanáticos. Ante todo, se trata de un triunfo narrativo. Durante casi 20 años el uribismo ha sostenido un relato en el que Álvaro Uribe es intocable, que nada puede pasarle, que nadie puede meterse con él y que si alguien lo hacía, cosas terribles pasarían. ¿Y qué ha pasado? Ni mierda. Un par de pelagatos ruidosos salieron a pitar en sus camionetas. Sale más gente cuando gana un equipo de fútbol. Esto lo que nos muestra es que el uribismo es mucho más ruidoso que numeroso. No son tantos como su ruido los hace parecer. De ese ruido hacen parte Vicky Dávila, Néstor Morales, Luis Carlos Vélez, María Isabel Rueda y los otros propagandistas de menor jerarquía como Natalia Bedoya, Osvaldo Ortiz o Miguel Polo Polo. Pero lo cierto es que son poquitos. Hay que perderles el miedo, hay que ridiculizarlos sin temor, hay que denunciarlos, hay que seguir minando su prestigio y su legitimidad y sobre todo, hay que confiar y respetar a la Corte Suprema de Justicia. Debemos aprovechar este momento para seguir dando golpes de opinión al uribismo y a sus aliados. Hay que perderle el miedo a la política. Por último, algunas preguntas que conviene hacernos a la hora de formarnos una opinión. ¿Qué sentí cuando me enteré de la noticia? ¿A quién le conviene lo que siento? ¿Quiénes me reforzaron estos sentimientos? ¿Qué medios de comunicación cuestionaron mis sentimientos y cuáles me los validaron? Si no estuviésemos bombardeados por cadenas de WhatsApp, memes en Twitter y en Facebook, si no estuvieran los propagandistas del gobierno diciéndonos cómo sentirnos, ¿cómo me sentiría? ¿Es realmente tan grave que Álvaro Uribe esté detenido? ¿Qué pasaría si simplemente fuese una diligencia judicial más adelantada por la Corte Suprema? Con esto terminamos el primer episodio de Opinar un Rato. Como se pueden dar cuenta, este programa pretende 3 cosas. La primera es revisar escuetamente los hechos que rodean un tema de actualidad, en este caso, la captura de Uribe. La segunda es revisar los elementos que conviene que tengamos en cuenta para formarnos una opinión al respecto del tema. No importa lo que opine, lo que importa es que opine informada y críticamente. Es decir, hágase siempre la pregunta ¿cómo es posible? Y la tercera, evidentemente, es dar mi opinión al respecto del tema, con la cual sobra decir usted no tiene que estar de acuerdo. No olvide compartir en todas sus redes sociales para poder llegar a más personas. Opinar un Rato hace parte del proyecto de divulgación Pensar un Rato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @migueletras. Nos oímos pronto.